gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de compartir tu palabra. Mira a cada oyente, tú conoces su situación. Cristianos evangélicos, amigos, oyentes en general. Habla, Señor, para ellos. Rompe cadenas, levanta al caído, aumenta la fe del que le está perdiendo. Rescata, Señor, del hoyo aquellos que ya han caído. Oh Espíritu Santo, toma dominio. Habla al corazón de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas, quiero hablar sobre la diferencia entre fe y religión. Lucas 13, vamos a leer algunos versículos del 10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Yo quiero hablar sobre esta diferencia porque mucha gente no la conoce. Diferencia entre fe y religión, o entre religión y fe. Hay muchos religiosos que no conocen la fe. Son religiosos, van a la iglesia, cumplen los requisitos, se llaman religiosos, dicen a dónde pertenecen, pero no creen ni la iglesia a dónde van. Pero son religiosos y lo definen como religioso. Hay otros que tienen fe y no son religiosos. Ejemplo, Abraham. Abraham no sabía lo que era religión. Y otros en la Biblia. Pero él, por intuición, por un capricho, por una de esas luces que se le prenden a la gente, él entendía que había algo por encima de nosotros. Y él quería conectarse con eso, con ese Dios. Y él comenzó a buscar a Dios hasta que Dios se le apareció. O sea, él no era religioso, pero él tenía fe. Por eso se le llamó el amigo de Dios y el padre de la fe. Entonces fíjense que para servirle a Dios lo que se necesita es fe. Por eso dice 11:6 de Hebreos: sin fe es imposible. Fíjese que no dice sin religión. Sin religión es imposible agradar a Dios. No es así que dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La religión se define como el conjunto de esfuerzos humanos por agradar o por contactar con lo sobrenatural. O sea, una serie de reglas que yo tengo, una serie de disciplinas, una conducta trazada para agradar a la divinidad. La divinidad le gusta eso. ¿Quién te lo dijo? Bueno, me lo dijo mi abuela, me lo dijo fulano. No se lo ha dicho Dios, se lo inventaron ellos. Entonces, a Dios hay que agradarlo así. Y establecen una serie de patrones que no vamos a decir que son malos, pero eso es lo que es religión. Usted ayuna tantas veces a la semana, usted da diezmo de todo lo que tiene, usted reza, usted visita a los enfermos, y le da una serie de cosas que usted debe hacer. Usted comparte su pan con el hambriento, usted no le ofende a nadie. Todo eso es bueno, pero eso no es fe, eso es religión. Usted cumple con una serie de requisitos y su ego le dice: tú estás bien, porque tú estás cumpliendo con todo lo que dice la regla. Tú estás agarrando el cielo con las manos. ¿Sabe que muchas veces esas religiones, que no son más que disciplina, no tienen ningún valor espiritual? Hay gente que ha muerto
sabe hacia dónde va. Hay gente que ha hecho muchos bienes, pero no ha hecho contacto con Dios, porque no ha tenido fe en Dios. Entonces la fe es una fuerza espiritual que me corrige, que cambia mi conducta. La fe genera una vida distinta. La fe cambia una conducta. Usted no deja de ser adúltero porque la religión se lo prohíba. ¿Cuántos religiosos fornicarios y adúlteros hay? ¿Cuántos religiosos ladrones hay? ¿Por qué? Porque no hay temor, porque no hay fe. Pero el que conoce a Dios y sabe que Dios está en todas partes, el que ha entrado en contacto con Dios, deja el pecado porque la fe le da fuerza para desprenderse del pecado. Entonces, hay una diferencia abismal entre fe y religión. Una iglesia llena de religiosos es una iglesia muerta, pero una iglesia llena de gente de fe es una iglesia viva. Aquí hay un escenario, porque la religión no tiene misericordia necesariamente. A veces hay religiones que son crueles. La religión per se es cruel. ¿Sabe por qué? Porque se preocupa por los requisitos, por las reglas, por las leyes, por los decretos, y no se fija en la otra parte. Entonces cae en lo cruel. Por eso hay religiones que sacrifican niños. Hay religiones que se martirizan. Hay religiones que dicen, si tú no ayunas 40 días, tú no vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué le importa a Dios que usted ayune como que usted no ayune? El ayuno no es para Dios, es para usted. El ayuno es para quebrantar su fuerza carnal y ubicarlo en una dimensión en que usted pueda hacer contacto con Dios. Eso es lo que es el ayuno, un sacrificio. Yo dejo de comer, martirizo mi cuerpo, quebranto mis ganas, entonces caigo delante de la presencia de Dios. Pero Dios no se va a mover porque yo le haga una huelga de hambre. Eso es chantaje. A Dios no se chantajea. A Dios se respeta. A Dios se le teme. A Dios se le ama. A Dios se le obedece. Los fariseos eran religiosos y ayunaban y daban diezmo. Y muchos piropos que le tiró Jesús. Lo más sencillo que decía era hipócritas. Y le decía que eran como el sepulcro blanqueado por fuera y que adentro, ya usted sabe lo que había. Y era religioso. Entonces la religión no es el asunto. La religión es bonita cuando está acompañada de fe. Pero sin fe no es posible. Aquí en Lucas 13:10, fíjense cómo comienza. Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Jesús está ejerciendo su ministerio como un rabí o un rabino judío, cumpliendo los requisitos impuestos por la ley. El sábado había que guardarlo, o los sábados. El que no guardaba el sábado, hasta lo apedreaban. Era un rebelde. No se concebía un judío que no guardara el sábado. El sábado usted no podía ni cocinar. Usted no podía lavar. Usted no podía hacer ningún tipo de trabajo. La comida que se iba a comer el sábado tenía que cocinarla el viernes. O pasar el sábado en ayuna hasta después de las 6 de la tarde. Usted no podía ir a la finca. Usted no podía sembrar. No podía deshiervar. No podía hacer nada. Solamente ir a la iglesia y adorar a Dios. El día era sagrado. Eso era una ley. Lo creyera usted o no lo creyera, tenía que hacerlo, porque era una ley. O sea, no es cuestión de que si tú quieres, que si te convence. No, no, ahí no había libertad. Es obligatorio, porque de lo contrario será condenado y lo podían hasta matar. Entonces Jesús se somete para poder predicarle. Jesús se somete a su ley y va a la sinagoga el día de reposo. Y Cristo encuentra la iglesia llena. No tengo idea cuánta gente había, pero la iglesia estaba llena. ¿Y qué hace
hacía Jesús? Enseñaba. No dice lo que enseñaba. Es difícil de imaginárselo, porque no eran gente que creían en él. No sabían que él era el Mesías. Lo veían como un maestro más, que predicaba la palabra del Antiguo Testamento. Pero de todas maneras, dice el versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en día sábado. Yo me imagino a esa gente oyendo a Jesús que por primera vez predicaba en esa iglesia. Algunos curiosos dirían, ¿y qué será lo que va a decir? ¿Qué traerá? ¿Cómo viene? ¿Cuáles nuevas tiene? Entonces estaban atentos oyendo lo que Jesús enseñaba. Me imagino que hablaba de los profetas, de las promesas que Dios había hecho. Todo eso pudo haberlo tomado en cuenta Jesús. Pero lo importante surge después. Jesús está hablando el sábado, el día en que usted no podía, mire, yo no sé si se bañaban ese día, porque era nada, porque si no podían cocinar, pues no se podían bañar tampoco. De casualidad ponerse la ropa. Ningún esfuerzo físico estaba permitido el día sábado. La única caminata rumbo a la sinagoga. Entonces Jesús está ahí enseñándole a ese tipo de gente que no son más que unos esclavos de ellos mismos. Entonces surge algo. Algo llamó la atención de Jesús. La iglesia estaba llena. Y algo le llama la atención a Jesús. Versículo 11. Había allí una mujer. ¿Cuántas mujeres había allí? Muchísimas. Había muchísimas mujeres. Cuente aquí cuántas mujeres hay. Más que hombres. Porque esa es la bendición de los hombres, que hay más mujeres que hombres. Entonces allí había muchas mujeres. Pero entre todas esas mujeres Jesús vio una. Oye, eso es grande, hermano. Que yo vea una de ustedes, la que está por allá atrás. Habiendo tantas mujeres, Cristo vio una. Una mujer había allí que tenía 18 años, enferma, con un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, mire así. Así doblada con una totuma aquí en la columna vertebral, acá trae la espalda, que no se podía enderezar. Era doblada, totalmente encorvada esa mujer, pero estaba sentada. No creo que se notara demasiado su encorvamiento, porque estaba sentada. Pero Jesús la vio. Y cuando Jesús la vio, la llamó. Y le dijo, antes de nada Jesús le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Antes de nada. Antes de ser sana, Cristo le dice, eres libre de tu enfermedad. Pero sin explicarle nada, sin haberle orado, le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y después que le dice eso, le pone la mano. Versículo 13. Puso su mano sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Una mujer enferma entre tantas personas que habían en ese lugar. ¿Por qué sería que Jesús se fijó en ella? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente hay aquí para que venga Jesús y se fije en uno? Hermano, lo que pasa es que lo que Jesús está mirando no es lo que nosotros estamos mirando. Quizás nadie había visto a esa mujer, a menos que hubiera sido porque entró encorvada. Pero nadie tenía a esa mujer en cuenta. Nadie sabía la historia de esa mujer. Pero Jesús la vio y la llamó. 18 años es mucho tiempo. Un largo tiempo de enfermedad, con mucha dificultad, con dolor en su columna. Sabrá Dios desde qué distancia venía esa mujer a la iglesia. ¿Por qué venía esa mujer a la iglesia? Una mujer encorvada, casi tocando el suelo con las manos, caminando con un dolor en la espalda, como el que viene con un saco de 300 libras, sola, de tantos kilómetros, con el sol de Palestina. El sábado ella no va a otro sitio, ella va a la sinagoga porque ella cree, ella ama a Dios. ¿Cuánta gente había ahí que había llegado tranquila?
sin problema, sin ninguna enfermedad. ¿Cuánta gente que sin ningún problema en su camino se quedan en su casa? ¿Cuánta gente sana no va a la iglesia? ¿Cuánta gente que dice, no, yo hoy estoy cansado? O hoy me toca risor. Hoy me toca descanso. Yo trabajo mucho. El día del Señor, el Señor me lo presta. Oye, ¿por qué tú no coges otro día? ¿Por qué tienes que coger el del Señor? El Señor te pide un día de 7. Y ese día tú se lo quieres quitar. Él te da 6 y te pide 1. No tiene que ser sábado. Tu sábado puede ser un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Eso no es el problema. La cuestión es que Dios quiere que tú le des 1 de 7. Entonces, la semana tiene 7 días, yo trabajo 6. Los 6 que yo trabajo es porque el dinero es mío. Yo quiero dinero y trabajo. Y entonces yo no tengo tiempo de servirle a Dios. Entonces el otro día, el que queda, es el que yo le dedico a Dios. Pero estoy cansado. Entonces me quedo, Dios sabe que yo estoy cansado. Y Dios me va a tener misericordia de mí y me va a ayudar. Esta mujer tenía una enfermedad. Esta mujer tenía una excusa muy fuerte para no ir a la iglesia. Esta mujer nadie la iba a cuestionar. Primero, prácticamente no la conocía, no hacía falta. Segundo, ella podía servirle a Dios en su casa. Tercero, esta mujer estaba muy enferma. Y esta mujer se trasladaba desde su casa hasta la sinagoga cada sábado, a pesar de 18 años de enfermedad. ¿Cuántos van a la sinagoga con otros propósitos? O con propósitos diferentes. ¿A qué iba esa mujer a la iglesia? ¿Usted cree que era que le daban un sueldo? No. Le digo que apenas la conocían 2 o 3 de los hermanos de la iglesia. Nadie sabía de ella. Entonces ella se trasladaba a la iglesia. Ella no fue por un interés material. ¿Sabe a qué fue ella? Adorar a Dios. Una mujer enferma, cualquiera dice, estás loca. Tú eres demasiado fanática. Quédate en tu casa. Escúchalo por radio, no tiene que molestarte. En este tiempo hay mucha gente que han hecho de su casa su iglesia. El Señor permite que estos cultos se transmitan para los presos, para los que están enfermos en el hospital, para los que están en la cárcel, para cualquiera que está impedido físicamente, o para uno que anda por ahí que no quiere saber del evangelio y se topa. Pero no es para que el creyente se quede en su casa, en la comodidad de su hogar, enciende su equipo de acondicionador de aire y se sienta ahí muellemente a escuchar el culto. ¡Gloria a Dios! Fulana, trae un cafecito. Oye, qué bueno está el culto, hermano. Hermano, esta mujer tenía una excusa para no ir a la iglesia. Amigo, esta mujer estaba enferma. Y mire lo grande que va a la iglesia y no va a pedir. Va a la iglesia y no va a exigir nada. Porque hay gente que van haciendo un esfuerzo y luego van y lo dicen. Mire, pastor, yo vine, pero solo Dios sabe. Mire, pastor, yo me iba a quedar. Pero, digo, déjame ir a ver a los hermanos. Pero mire cómo estoy. No tengo un centavo. No tengo tal cosa. Me pasó tal cosa. Y me metieron preso a fulano. Y le tira el problema a la iglesia. Como que la iglesia es culpable de su desgracia. Esta mujer no habló de eso, hermano. ¡Oh, gloria a Dios! Esta mujer sabía que Dios la conocía. Y manda la soa. Esta mujer tenía su secreto con Dios. Ella no tiene que hablar. Ella había hablado con Dios. Ella iba a adorar a Dios. A eso iba ella a la iglesia. A adorar a Dios. A eso es que se va a la iglesia. A adorar a Dios. Pero ¿qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. 18 años viajando a la sinagoga con una totuma, con un problema
ya está bueno. No habló de eso. Lo único que ella quería era adorar a Dios. No fue por interés material. Solo adoraba. Y por eso Jesús la miró, hermano. Jesús la vio y dijo: esta no es igual que las otras. Esta está enferma del cuerpo, pero está sana del alma. Lo único que tengo que hacer es enderezar su cuerpo, porque ha sufrido mucho y ha sido fiel. Y nada ni nadie la ha movido de sus cimientos de la fe. Entonces Jesús la llama. Y yo creo aquí Jesús establece además que la casa de Dios es para liberar y es para sanar, aunque siempre hayan otros con propósitos diferentes. Pero Cristo establece cuál es el propósito y objetivo de la iglesia. Adorar a Dios, número uno, alivianar la carga de aquellos que la tienen. Por eso dijo: venid a mí los que están cargados, los que están cansados, que yo los haré descansar. La iglesia es un hospital especializado en todas las enfermedades del alma. La iglesia es un lugar donde usted viene a ser sano, no solo del cuerpo, del alma y después del cuerpo. Porque fíjese el caso de la mujer. Para ella su curvatura, su encorvamiento era secundario. Lo importante era su alma. Y ella decía: yo no puedo descuidar mi relación con Dios. Yo voy para la iglesia aunque sea arrastrándome, aunque sea dando vueltas como una culebra, pero allá a la casa de Dios voy porque quiero adorar a Dios. ¿Qué tenía ella? ¿Religión o fe? Ahí lo que había era una pura fe de esta mujer. Cuando Jesús la ve, la llama y dice: ven acá, mujer. Ven acá, mujer. Versículos 11. La vio y la llamó: mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, ya está bueno. Le pone sus manos encima, ora por ella y la mujer se endereza. Sin alarma, sin show, sin espectáculo. Porque eso es una de las cositas que me encantan de Jesús. Jesús hacía su cosita suavemente, abajito, calladito, y luego explotaba por allá. Él venía un ciego, le ponía la mano, le echaba lodo, se sanó, Jesús se quedaba callado. Y el ciego era el que salía a decir lo que pasó. Ahora es al revés. Aleluya. Ahora aparece un evangelista y pone un cuadro. Traigan los ciegos, traigan los paralíticos, traigan los muertos. Y si por casualidad se sana uno, le tira fotografía tridimensional por todas partes y lo pone en un data show. Todas esas cosas la mete en televisión, la mete por todos los canales. Uno que se sanó. ¿Quién lo está diciendo? Él. Cristo no hablaba de eso. Los beneficiados eran los que hablaban. Entonces Cristo calladito va y le pone la mano a la mujer. La mujer se endereza. ¿Y qué hizo la mujer cuando se enderezó? Glorificar a Dios. Eso era lo que había dentro de su corazón, hermano. Glorificar a Dios era lo que había dentro. Ella no está pidiendo que la sanen. Ella no le dijo a Jesús: ven, órame. Mire qué grande es eso. Con razón pudo hacerlo, pero no lo hizo